Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Se llegó el tiempo, se llegó la hora de las campañas políticas y con ello, bueno, un sinfín de spots, de mensajes, de posts en redes sociales y por eso queremos nosotros contribuir, obviamente, a que tomemos una mejor decisión en este 2021. De verdad, creo que es un año muy importante, una elección muy importante, la más grande de México. En la historia, obviamente, y con esto, bueno, la posibilidad también de elegir mejor a quienes nos representan. Les presentamos a los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, les presentamos a las alcaldías, a los más fuertes, por supuesto, pero hay un tema que a mí me resulta muy importante y que poca atención le ponemos, de verdad poca, mucha atención deberíamos concentrar en el Congreso del Estado, sobre todo por lo que ahí se platica. Hoy tenemos de invitado a Luis Ucarrey, va a ser candidato en el Distrito 18 de San Pedro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, César. Qué gusto estar aquí en Altavoz y contigo. Felicidades por el programa. Gracias. Platicar, obviamente, de esto. No es poca la atención que se le pone al Congreso del Estado, es mucho lo que se decide en el Congreso. ¿Qué pasa en el Congreso del Estado? ¿Por qué es tan importante? Bueno, finalmente, en un esquema de división de poderes, en un gobierno republicano como el que tenemos, precisamente se diseña esa división para evitar la concentración absoluta en una persona. Pero resulta que dentro de los tres poderes, pues solamente hay uno en el que el poder lo ostenta o lo representa un individuo, ¿no? En este caso el gobernador o a nivel federal el presidente. ¿Por qué se diluye la atención en el Congreso y en el Poder Judicial? Bueno, pues porque en el caso del Poder Judicial lo ostentan magistrados y en el caso del Poder Legislativo pues no lo ostentamos una persona, sino lo ostentamos varios diputados. Esa es la razón por la que yo creo que la gente no le presta mucha atención. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante? Pues porque ahí es donde se hacen todas las leyes para que luego después el gobernador y los alcaldes las puedan aplicar. Leyes en temas importantísimos como transporte, seguridad, medio ambiente, transparencia, rendición de cuentas. Es decir, ahí es donde se hacen las reglas del juego que a veces pues no nos gusta a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces es importante fijarnos en cuáles son las reglas. Ahora, hablando de este tema del 2021, yo decía que era muy importante porque esta concentración del poder del que se habla ha fijado un partido, a una persona con mayoría grande, fuerte a nivel nacional, y parece que el debate es la peligrosidad de que esto pueda pasar también en varios estados, muy particularmente el que a nosotros nos interesa, Nuevo León. ¿Qué pasa si Morena llega a Nuevo León y tiene mayoría en el Congreso del Estado? Muy simple, César. Nuevo León es el motor de México, es un gran motor para el país. Nuestro estado tiene uno de los PIB per cápita y PIB brutos más altos, el Producto Interno Bruto más alto y el PIB Producto Interno Bruto per cápita más alto también del país. Somos actualmente la segunda entidad pues, más próspera de todo México. Además somos líderes en atracción de inversión, líderes en generación de empleo, líderes en muchísimos otros indicadores, y el que Morena gane en Nuevo León por la visión que representa, por la visión que tiene, por el tipo de gobierno que representa, sería como algo así de grave como descomponer el motor y que el carro ya no pueda funcionar bien. Es decir, lo que está sucediendo en otros estados de la República que gobiernan Morena, donde la violencia se ha disparado, donde la desigualdad, la pobreza y otros indicadores también se han disparado, el que suceda en Nuevo León no nada más nos hace daño a los que vivimos aquí, le hace daño a toda la gente de México, le hace daño al país. Hablando de eso, de los diputados en general, Nuevo León, por supuesto, no es la excepción. También son de la figura más desgastada en lo político, ¿no? Lo más criticado, se diluye la atención, obviamente, en este caso, en 42. ¿Por qué son los diputados parte de estas figuras de los más criticados? ¿Y cómo lo vives? Pues tú ya fuiste diputado, buscas la reelección. ¿Cómo lo vives en lo personal? Esas críticas, esa constante, pues de alguna forma, desprestigio a las personas, ¿no? César, a mí me gustó mucho la campaña del 2018, porque trataba precisamente de eso. Yo le decía a la gente en la calle y en las reuniones y cuando iba con jóvenes a las universidades, principalmente les decía,
Me presento con ustedes, me llamo Luis Usarrey y me quiero dedicar al oficio peor visto de todos, medido por el Latinobarómetro que se hace cada año. Sí, somos los más desprestigiados. Y después decía, bueno, porque quiero hacer las cosas bien, porque tenemos que dignificar el servicio público. Es un oficio que no es bien visto, pues porque algunas personas o muchas personas se han encargado de ensuciarlo. ¿Cómo? Pues mira, finalmente en cosas muy concretas. Pues como los diputados no tenemos un horario laboral fijo, como el de mucha gente, que se levanta muy temprano y llega a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde, es decir, tiene una jornada laboral. Aquí, por como los resultados se miden no nada más en función, definitivamente no en función de tiempo, sino en función de otros factores, pues muchos lo aprovechan para tirar flojera, para no hacer nada, para no ir al Congreso, o para ir y no poner atención, o para nada más levantar la mano. Otro punto muy importante, a los diputados pues se nos da un poder, y ese poder se puede utilizar para servir a la comunidad o se puede utilizar para servirte nada más a ti mismo, ¿no? Entonces muchos lo han utilizado para lo segundo. Es decir, yo pienso que tanto la ineficiencia, la improductividad como la corrupción es lo que ha hecho que este oficio no sea bien visto. Sin embargo, yo lo que te puedo decir es que he conocido dentro del servicio público, dentro del Poder Legislativo, a mucha gente buena, muchos diputados buenos de todos los partidos, y con buenos me refiero a gente preparada, gente honesta, gente que quiere hacer las cosas bien por su comunidad, pero bueno, son a quienes les o nos toca, pues no hay que decir cargar con esa imagen, sino hacer algo para dignificarla. Quiero hablar de la legislatura que está por concluir, a la cual perteneciste. Quiero ser muy responsable también con lo que digo. Fue una prostitución política lo que pasó ahí. Un cambio de bandos desde inicio. Parece ser que se presentan en las campañas con unas siglas, con unas ideas, llegan y la cambian. No sabemos a qué intereses, si responde a intereses económicos, a intereses políticos. Tú lo viviste. También hay que reconocer que el PAN fue la única bancada que no tuvo esta prostitución política que se dio en todos los demás partidos, que tiene que cambiar en la legislatura del 2021-2024 a lo que ya viviste en estos años. Pues mira, te diría que la ley, en primer término, pero es cuestionable el que se pueda cambiar la ley porque estás hablando de un asunto de libertades políticas, es decir, la libertad que tenemos todas las personas para decidir en qué partido queremos militar. Entonces es complejo desde el punto de vista jurídico. Yo he pensado en proponerlo. Como abogado tengo mis reservas, mis dudas de que eso pueda caminar. Más bien creo que lo que tenemos que hacer es fijarnos muy bien por qué personas estamos votando y a quién le estamos dando una responsabilidad tan importante. En primer término, los partidos, espero los partidos hayan tomado decisiones a conciencia. Tengo mis dudas también de que en algunos casos así sea. Pero te voy a poner un ejemplo. Yo le platicaba a un joven que me encontré una vez en un café. Me lo presentan y me presentan como el diputado de su distrito y dice, caray, ¿cómo? ¿Tú eres diputado? Sí. Le digo, ¿vives en dónde? ¿Aquí en San Pedro? Sí, pues soy el diputado de tu distrito. Y dice, no, pues es que yo no te conocía. Le digo, ok, ¿y votaste en el 2018? Dice, sí, voté en el 2018. Le digo, ¿por quién votaste? Por el PAN. Le digo, ok, bueno, ¿por qué no te fijaste quién era yo? Igual ahorita me estás conociendo, pero nada que yo era, pues un malandro, un delincuente, una persona inexperta, yo qué sé, ¿verdad? Algo que te fuera a hacer daño, que te fuera a afectar a ti, a tu comunidad. Y me dice, no, es que yo para diputado normalmente voto por el partido. ¿A qué voy? Ese muchacho está depositando su voto en alguien que no conoce. En alguien que no conoce porque cree en la ideología del partido él. Entonces, si yo llego al Congreso por ese partido y mañana me cambio a otro partido, estoy traicionando a ese votante. Y mucha gente vota por los diputados, muchos por la persona, pero muchos por el partido. Si llegas y haces eso, estás traicionando a la persona que votó por ti sin conocerte, ¿me explico? Entonces me parece muy grave, me parece que el término prostitución que utilizas, pues es bastante generoso, porque hay una de dos, César. Quien llega ahí y hace eso, o se fue a dormir y durante la noche alguien lo iluminó
y lo convenció de cambiar de ideología de un partido de derecha a un partido de izquierda, de un partido que cree en el capitalismo, un partido que cree en el socialismo, de la noche a la mañana, o simplemente alguien le llegó al precio o le dio algo, que ese algo vale más que su propia ideología y que sus propios principios, y eso es gravísimo. Creo que hay que fijarnos bien en las personas, eso es lo que hay que hacer, a quién elegimos, a quién le damos nuestra confianza. ¿Qué lleva en el maletín ahora con las causas, hablando específicamente, las propuestas que vas a presentar a tu distrito para que te renueven el contrato que tienes como su diputado local? Pues en primer término, César, necesitamos salir de la crisis que estamos viviendo y que se ha agudizado por el mal manejo que le han dado en general todos los gobiernos, todos los gobernantes, ¿verdad?, en este país. O sea, yo pienso que a nivel federal, estatal, municipal, el tema de salud pues no se manejó de la manera adecuada y el tema económico ni se diga. Hubo cero estímulos a las empresas, hubo cero apoyo del gobierno para evitar una pérdida masiva de empleos que se dio a nivel federal y a nivel local. Y hay muy poca visión de cuál es el camino que se tiene que seguir para la recuperación económica. En primer término, un eje de campaña importantísimo para mí es necesitamos leyes que hagan que sea más fácil abrir una empresa. En estos años logramos generar incentivos fiscales para quienes contrataran jóvenes, personas con discapacidad, pero tenemos que transitar a las ventanillas únicas, que el que quiera abrir un negocio no tenga que ir a 8 oficinas Parece que no de quieren gobierno. que abras el negocio, Parece que ¿no? no quieren que jales y que generes empleo. Pero también en la estrategia de recuperación tiene que haber, hay que decirlo con todas las letras y no tenerle miedo a esa palabra, tiene que haber subsidio. Si no hay subsidio al empresario en esta etapa que estamos viviendo, es muy difícil que podamos salir de la crisis rápido. Nos vamos a tardar muchísimo más. Y ahí sí, desde la ley, se puede hacer eso. En estos años, la verdad, no hubo condiciones, no logramos la mayoría para obtener muchos de esos estímulos, pero yo creo que con otra configuración política lo pudiéramos tener. Y te digo muy rápido, para no extenderme tanto en esta pregunta, la segunda propuesta es garantizar el derecho a la ciudad. Primero reconocerlo en la Constitución, luego garantizarlo, porque nuestra ciudad está creciendo de una manera muy desordenada. Hoy hay gente que vive en García, que va a trabajar a Podaca, que tiene que tomar 2 o hasta 3 camiones al día y perder el 30% de sus ingresos. Eso no es justo, no se lo merece nadie. Sin contar que además somos la ciudad más contaminada del país, la segunda con más tráfico. A la par que el área metropolitana de Monterrey creció desde el punto de vista económico, decayó desde el punto de vista de sostenibilidad. Y hoy la calidad de vida de mucha gente se ve perjudicada por esa razón. Entonces la propuesta concreta es incluir en la Constitución el derecho a la ciudad y leyes que fomenten el desarrollo regional, un crecimiento equilibrado, estímulos que logren potenciar el crecimiento económico, no solamente en el centro, sino también en el área rural, no solamente en la capital, sino claro, también en el área rural del estado. Y ya por último, un tema que para mí es pues parte del discurso de todos los políticos que siempre dicen, no, es que es el futuro de México y que no sé qué. Pues es el futuro, César, pero desde que se creó el sistema educativo en el país, pues yo creo que la educación pública en México ha ido de mal en peor. Entonces es un discurso que dicen todos los políticos en campaña. Aquí en concreto, si a nivel federal las cosas no se están haciendo bien, aquí tenemos que hacer una ley de educación para tratar de que la educación pública sea tan buena como la privada y para que verdaderamente haya inversión tanto pública como privada para que le podamos dar algo a los niños y a los jóvenes de este estado que no tiene por qué ser un servicio, una prestación, sino un derecho y un derecho humano. Hablando ya del contexto al interior del Congreso del Estado y este desconocimiento del que hablábamos, que incluso la gente no sabe quién es su diputado, no hay una cultura alrededor de esto, pero lo que sí sabe o lo que más critica es, por ejemplo, el sueldo que recibe, las prestaciones que reciben. Y creo que para abonar a ese tema sería bueno que dijeras cuánto ganas como diputado, cuánto ganaste cuando fuiste diputado mensualmente y cuánto recibías, por ejemplo, de aguinaldo. Ok. A ver, el aguinaldo ahorita déjame lo recuerdo. Lo calculo. El salario es ya netos 63,000 pesos. El aguinaldo que recibimos los diputados, más o menos, tengo entendido que es
como un mes como 40 días de De salario. 80,000 pesos aproximadamente. Ajá, más o menos esa cantidad. Yo no quiero hablar de que sea mucho o poco, porque pues todo depende para quién. Sí. Yo te puedo decir, en mi caso, yo creo que recibo un buen salario, que como tal tengo la obligación y la responsabilidad De hacer un buen trabajo. de hacer un buen trabajo y de desquitar. Claro. Lo que a mí me preocupa, además, digo, el salario sea mucho o poco, lo que a mí más me preocupa es que esta, César, sea la única profesión, el servicio público, y los puestos de elección popular, a la que cualquier persona sin preparación académica o experiencia profesional puede llegar a tener un salario bien remunerado como el que te acabo de mencionar. O sea, es decir, una persona que está en una empresa va escalando su sueldo conforme va creciendo profesionalmente. Y aquí, tristemente, si sabes jugar muy bien fútbol, puedes ser gobernador de un estado. Cuauhtémoc Blanco. Y si sabes cantar muy bien, puedes ser candidato a diputado. A ver, si sales en multimedios en Televisa y puedes ser candidato. Puedes ser candidato. Entonces, a mí lo que me preocupa, el salario habría que revisarlo con criterios técnicos y objetivos para que vaya acorde a la función. Lo que más me preocupa es que gente sin preparación tenga acceso a ese salario. ¿Por qué? Porque los ciudadanos del Estado o del país, pues nadie se merece eso, ¿no? No nos merecemos que nos gobierne gente o muy corrupta o muy inepta. Nos merecemos que nos gobierne gente preparada y honesta. Entonces creo que ahí deberíamos de considerar tener ciertos candados, que también es un debate de si va contra la democracia o contra el derecho a votar y ser votado. Pero yo digo que, oye, si hay requisitos de edad, pues métele también requisitos de experiencia o de algo, pero no puede ser algo tan abierto. El servicio público es un trabajo serio. Tú tenías compañeros que llegaron a ser diputados sin salir a hacer campaña, ¿eh? Sí, por supuesto. Y lo sabes. Sí, claro. Por supuesto. Gente que llegó por el efecto de Andrés Manuel López Obrador y que a veces ni se enteró. O sea, yo tengo un caso de una persona que dijo, ¿sabes qué? Yo ni salí a hacer campaña, me avisaron que era diputada. Y en ella recaen, en este caso, recayeron parte de las decisiones de este estado. Hablando del contexto, también esta teoría de que las bancadas le responden a un jefe político. ¿A quién le respondió Luis Ucarrey en estos casi 3 años? Yo siempre hago un análisis de 3 niveles al momento de tomar una decisión. Que es algo que normalmente está invertido. Sí. Los diputados en México, o muchos diputados, no hay que generalizar, muchos diputados en México, cuando el deber ser es que vean primero por el interés de sus electores o de su comunidad, luego por lo que les dice su partido y al último por los intereses personales, tristemente voltea la pirámide y es completamente al revés. Hay diputados que ven primero por su interés personal, luego por los de su partido y al último por los tiempo. Si queda tiempo y si queda algo por los de la comunidad. Entonces yo cuando voy a tomar una decisión, lo primero que pienso es, ¿qué opina la gente que me eligió? ¿Qué opinan los ciudadanos de mi distrito y del estado en general? No, ¿qué opina Raúl Gracia, Chefo Salgado? Primero, ahorita llego a ese punto. Okay. Primero, ¿qué opina la gente de mi distrito y qué opina la gente de Nuevo León? Segundo, ¿cuál es la ideología de mi partido? ¿Qué opina mi partido, mi grupo legislativo, el presidente del partido, etcétera? ¿Cuál es la postura del partido? Y también, por supuesto, ¿qué piensa Luis Ucarrey? Y yo creo que es un error no tomar en cuenta los 3 factores al momento de tomar una decisión. No puedes llegar al Congreso a decidir nada más lo que te dice la gente, porque no siempre lo que te dice la gente va a ser correcto. Muchas veces sí, otras veces no. No puedes llegar a pedir línea al jefe de bancada o preguntarle hasta para ir al baño, ¿verdad? Y ni tampoco puedes llegar a hacer lo que se te dé la gana o lo que tú creas correcto. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces yo contestando concretamente a tu pregunta,
bajo esos tres aspectos o esos 3 puntos he basado todas mis decisiones. Es decir, no llegabas a previas y el coordinador, que en este caso fue el diputado Carlos de la Fuente, decir, ¿vas a votar así? ¿Nunca te dijeron eso? No, pues te dicen la postura del partido es esta, se discute la postura del partido. La verdad es que el PAN es complicado, el PAN es complicado. El PRI tiene una cultura... soldaditos, ¿no? Exactamente, y una disciplina militar. Y Morena es un partido político que realmente, pues más que un partido es una persona. Uh-huh. Más que un movimiento es una persona. No lo veo como una institución sólida. El PRI es una institución sólida, pero con una disciplina militar. El PAN es una institución, sí, más democrática que los otros partidos, pero también mucho más complicada, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestro punto de vista y todos discutimos y está bien, pues es parte de la democracia, pero eso a veces también nos hace menos funcionales. Si te fijas, pues por eso se dan los escándalos periodísticos de que el que renunció y el que fue candidato y el que no fue y esto y los grupos. Ahorita pues no mencionaste un liderazgo, mencionaste varias personas y varios grupos y varias cosas. Es complejo el PAN, sí te lo tengo que decir. Ahora, hablamos de San Pedro, ¿no? Que es justamente donde se concentra tu distrito y una parte de Santa Catarina, ¿tengo entendido? Sí. ¿Qué ha cambiado en San Pedro ahora que no está el PAN? Bueno, yo pienso que muchas cosas siguen igual. Uh-huh. Muchas cosas siguen igual. ¿Para bien o para mal? Para bien, porque el producto de los 30 años de gobierno del PAN, por algo el PAN duró 30 años ahí, es lo que hay que pensar, ¿no? Algo pasó para que un partido político pudiera durar 30 años en ese municipio. Sí. Y no necesariamente es lo que pasa en Escobedo o en Apodaca, que es el poder de una estructura política controlada por un alcalde o que en San después Nicolás, pone a otro, ¿no? ¿Verdad? San Nicolás es un municipio de... Ahorita hablamos de San Nicolás, pero pudiera ser el caso en algunas zonas, ¿no? Del municipio. En el caso de San Pedro, pues prácticamente toda la población tiene o está por encima de la línea de bienestar del Coneval, ¿no? Sí. Entonces no hay necesidad económica como para que se pueda prestar la compra de voto o el que las estructuras tomen las decisiones, ¿verdad? Entonces, por algo, el PAN duró 30 años. Algo hizo bien. Hubo continuidad de muchas acciones, de muchas cosas. Creo que algunas de esas cosas continúan el día de hoy, aún sin el PAN. ¿Por qué? Porque fueron producto de muchos años de trabajo. Ejemplo, la policía. El tener la mejor policía del país, pues no es algo que se haya hecho en 2 años de un alcalde independiente. Yo recuerdo que a Mauricio también le tocó ser la mejor policía del país. Es algo constante de San Pedro. La mejor policía del país se hizo en los 90s. Sin duda. Y fue en los gobiernos del PAN. La calidad de los servicios públicos, pues alguien capacitó y formó a toda esa escuela para que todos los servicios, desde el alumbrado, la basura, el bacheo, la pavimentación, estuvieran así de bien calificados. Los parques que hay ahora, bueno, pues hoy hay parques muy bonitos. En administraciones pasadas, pues se hizo Plaza Fátima, se hizo el Paseo de los Duendes, se hizo el Parque de Bosques del Valle, el Parque Cloutier hoy remodelado, pues alguien lo tuvo que hacer antes. Entonces yo creo que muchas cosas continúan gracias a los buenos 30 años que el PAN y los ciudadanos construyeron ahí en San Pedro. Otras sí creo que se han descuidado un poco. Creo que hay buenas prácticas que se han dejado de hacer. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, el tema del presupuesto participativo nunca se había dado que de manera discrecional alguien lo redirigiera hacia otro fin, ¿no? En este caso la emergencia del COVID, pero yo pienso que ese presupuesto podría haber salido por ejemplo, del 20% que creció la nómina, por decir un ejemplo, ¿no? La nómina municipal. La nómina municipal creció un 20% en esta administración. Ahí pudo haber salido el recurso para combatir la pandemia, ¿no? Un pequeño ejemplo. Otro, el quitarle voz a organismos ciudadanos que tenían pues cierta historia en el municipio, en los procesos de adquisiciones, en los procesos de obra pública. Yo pienso que dimos un paso atrás en materia de democracia participativa, democracia directa, y también creo que en materia de seguridad, si bien es cierto,
pues no es un municipio, ni ahorita Nuevo León está en un momento como en el 2009, cuando nos azotó la ola de violencia, inseguridad y el crimen organizado. Sí, el semáforo del delito muestra que los delitos del foro común, el robo a casa habitación, el robo a negocios, pues se han disparado fuertemente. Creo que es algo que se puede solucionar, no es un problema que se va a tardar años en resolver. Pero sí, en resumen, pienso yo que hay cosas que siguen estando bien, pero es gracias a que hay instituciones sólidas como la policía, por ejemplo, en el municipio de San Pedro. Hay otras que se han descuidado y también creo que en la valoración y en el análisis, pues también en mi papel yo he tratado de ser muy objetivo, porque finalmente pues soy panista y tampoco creo que sea correcto llegar y agarrar de piñata a un gobernante nada más porque no es de tu partido y mucho menos sin argumentos de por medio. Y como ciudadano, que al final vives en San Pedro, ¿cómo evalúas el trabajo de Miguel Treviño para ponerle nombre, ¿no? Regular. O sea, yo creo que no es un alcalde malo, porque San Pedro nunca ha tenido un alcalde mal evaluado. Pero pienso yo que, uno, las circunstancias que te da el tener un municipio que te heredan con 1,000 millones de pesos en caja, con cero deuda, con obras ya encaminadas, pues te da una cierta posición de ventaja que te permite hacer las cosas bien sin demeritar el esfuerzo que haya hecho Miguel o la administración en algunos temas. Ahora regresemos al tema de la contienda. Vas a competir contra otras personas, personajes, contra otras características. ¿Qué debe tener para ti el que represente, seas tú o sea quien sea, el que vote la gente, al Distrito 18 en el Congreso del Estado? Pues bueno, el distrito, o sea, ¿qué debe tener para mí el que la gente... ¿Qué debe tener la persona que represente a los ciudadanos? ¿Qué debe tener la persona que represente a los ciudadanos? Pues yo lo resumo en estos dos aspectos que te comenté. O sea, debes tener la capacidad para desempeñar el puesto y también la integridad. Porque una persona muy capaz, por más fregona que sea, si es deshonesta, pues te va a robar. Y una persona muy, al revés, muy íntegra, pero que no esté preparada, pues de muy poco te va a ayudar. Entonces yo pienso que esos son dos atributos esenciales, ¿no? Esenciales. Para ir concluyendo, Luis, hay temas importantes que creo que quedaron en boga y que seguramente será otro tema de la siguiente legislatura. Hay un rezago importante en el Congreso del Estado de temas. ¿Qué onda con el aborto? ¿Cómo ves tú ese tema? Yo creo que el aborto es legal, no es completamente legal, me refiero permitido, en casi ningún lugar del mundo, ni es totalmente prohibido en casi ningún lugar del mundo. En la ley, el aborto está permitido en ciertos supuestos y está prohibido en otros. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que una cosa es el derecho a la vida, el derecho que tienen todas las personas a la vida, independientemente de cuándo comience, que eso es otro debate. El derecho a la vida, ya sea en la concepción, o sea, a los tantos meses, etcétera. Que yo creo que es nuestra responsabilidad proteger la vida. Y otra cosa es el criminalizar a una mujer por una acción que no necesariamente está cometiendo o está realizando de manera voluntaria. Te voy a poner un ejemplo. Tú no puedes juzgar lo mismo el que una persona le dispare a otra porque se le antojó, a que le dispare a alguien, a esa persona, porque la otra le trató de disparar. Defensa propia. No puedes juzgarlo igual. Yo pienso que el derecho a la vida se debe defender, pero no creo que el aborto se deba penalizar. Ese es mi punto de vista. O sea, lo que se votó en el Congreso en esta legislatura fue poner en la Constitución el reconocimiento del derecho a la vida, en este caso desde la concepción, pero no se discutió el tema del aborto. Si me preguntabas concretamente en el código, yo creo que el aborto debe estar prohibido, el aborto recreativo, me explico, Sí. Nada más porque quiero, debe estar permitido cuando a una mujer la violan, cuando a una mujer corre peligro su vida, la vida del niño, cuando las circunstancias, el entorno, la orillan a hacerlo. En fin, debe estar permitido en ciertos supuestos. ¿La mujer es dueña de su cuerpo o no es dueña de su cuerpo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
pero eso no tiene absolutamente nada que ver con que se permita o no se permita el aborto en todas las circunstancias o se prohíbe en todas las circunstancias, porque si no ya habría algún país del mundo que lo permitiría de manera recreativa en cualquier mes. Eso no pasa en ningún lado. Eso no pasa porque siempre entra el debate de una vida u otra. Pero solo para concluir ese punto, una cosa es el derecho a la vida y otra cosa es que se permita criminalizar a una mujer por una decisión que tomó. Una cosa es que el aborto se permita o se prohíba y otra cosa es que se penalice. Y además es letra muerta. No hay mujeres que vayan a la cárcel por abortar. O sea, me parece totalmente fuera de contexto y de moda y de tiempo que sea un delito, que ese sea un delito, porque además ni se aplica. ¿Qué onda con la paridad total? ¿Va para todos lados? ¿Horizontal, vertical, absoluta? Pues ha ido evolucionando. Hoy ya tenemos una legislación pues mucho más paritaria en el Poder Judicial, en los ayuntamientos, en el gobierno del Estado, en el Congreso. Creo yo que sí debe haber o sea, hay un punto donde yo me reservo, que sí lo discutí en el Congreso. Yo no creo que deba haber paridad absoluta en todas las nóminas de todos los gobiernos del país, porque sería muy complejo. Imagínate agarrar todos los empleos públicos y dividirlos entre dos. Tendrías que correr policías, tendrías que correr empleados de protección civil, tendrías que hacer muchas cosas. No creo que vaya por ahí, pero sí creo que en los cargos de elección popular es un acierto. También creo que en el Poder Judicial haya o vaya a ser obligatoria la paridad también es un acierto. Y por supuesto en los gabinetes y en los cabildos, en los ayuntamientos. Luis Osarrey, mensaje final para la gente que te escucha, que te ve, que va a tener la oportunidad de conocerte, de verte en esta campaña, en el Distrito 18 particularmente. César, pues, además de agradecerte mucho y felicitarte a ti y Altavoz por crear este canal para fomentar la participación en un sector importantísimo que son los jóvenes que no son el futuro, chavas, no se la crean eso de que les digan, son el presente de este país y los espacios los tienen que buscar y tienen que preocuparse por este México porque las cosas no van bien y la solución está ahí. Felicidades por este canal, César. Algo que quisiera decirles a todos es que es muy importante que en este 2021 tomemos la oportunidad de votar como un gran riesgo para el país o como eso, como la oportunidad de verdaderamente tener mejores gobiernos. ¿Qué pasa? No estamos decidiendo si me compro unos zapatos de un color o de otro, o si me peino de una forma o de otra. Como tristemente en otras ocasiones se ha decidido que alguien nos debe gobernar porque está muy guapo y se casó con una modelo de televisión. O como en algunas otras épocas hemos dicho, esta persona es buena porque habla muy bronco, o esta persona es muy buena porque juega muy bien fútbol, o simplemente lo que sea porque ya estoy harto de todos. Es una decisión que se debe tomar a conciencia y debes pensar y debes considerar la trayectoria de las personas, debes considerar la integridad y la vida pública de esa gente, su desempeño, porque la responsabilidad que le vas a dar a esa gente es la responsabilidad de dirigir a tu país. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. Si llega alguien a que lo contrates, si necesitas una operación porque estás enfermo, un familiar tuyo está enfermo del corazón, y entonces tienes aquí a un cardiólogo especializado con 10 años de experiencia y acá tienes un estudiante de medicina que reprobó todas las materias, ¿a quién escogerías? Bueno, eso es lo que está en juego en el 2021. Hay que escoger a las mejores personas para que al Estado le vaya bien, porque Nuevo León, de un tiempo para acá, vive del vuelito. Nuestro Estado ya se conformó a ser un Estado de 7, de 8 y no de 10 como éramos antes. Hemos caído en la mediocridad y en el conformismo y hemos tenido 18 años de gobiernos muy malos. Necesitamos mejores gobiernos para que podamos tener un mejor Estado. Luis Osarrey, Distrito 18 para el Partido Acción Nacional. Vamos a ponerle lupa al Congreso local, de verdad, es muy importante. Hasta luego.